Buenos días, doctores, ¿cómo están? Doctor Nelson, muy buenos días. Buenos días, doctor. Doctor, muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, mis doctores, en lo atinente al ejercicio que hicimos el día viernes, cuéntenme, ¿cómo les fue? Ustedes hasta ahora están entrando en estas lides del derecho, pero en la medida de lo posible, en la medida de lo posible siempre busquen aprender solucionando problemas, porque precisamente esa va a ser la función cuando sean abogados, solucionar problemas. Básicamente no es ni memorizarse el código, ni memorizarse la jurisprudencia, ni memorizarse la doctrina, sino simple y llanamente aplicar esos conocimientos a casos. Entonces, esa forma de estudiar o esa metodología de estudio por casos es la mejor, porque precisamente así es como vamos a ejercer nuestra labor profesional, es con casos, aterrizando lógicamente los conocimientos y los conceptos que hemos adquirido previamente, pero siempre vamos a tener ante nosotros vamos a tener casos. Les repito, a su oficina no va a llegar una persona a decirles o a que le recite qué es la tentativa, qué es la autoría mediata, no, simplemente les indicará cuál es su problema y ustedes mirarán cómo lo resuelven. Entonces, mis doctores, ¿qué tienen que acotar con respecto o para socializar este caso? ¿Quién desea hacer uso de la palabra e indicar cuál fue su concepción con relación a los dos ejercicios del día viernes? Bueno, voy a preguntar aquí aleatoriamente. ¿Qué nos dice la doctora Claudia Arias? Buenos días, doctor. ¿Qué más, Claudia? ¿Cómo Si me estás? permite, abro aquí mi documento, un segundo. Claro que sí. Bueno, con respecto al primer caso, lo voy a leer. Leo el primer caso, ¿vale? Entonces usted nos decía, de las pruebas practicadas se demostró y se probó que el día 09 de enero del 2019, hasta las 9 horas aproximadamente, uniformados de la Policía Nacional realizaban patrullaje en la carrera primera con calle 12, más exactamente en la entrada número 4 de la Universidad Externado de Colombia de Bogotá. Cuando se observa al señor Michel Rodríguez realizando un intercambio, Michel entregaba a otra persona una bolsa y esa persona entregaba una suma de dinero. Por esta razón, se le solicitó un registro a personas y se halló en poder del señor Michel Rodríguez 9 bolsas y 19 cigarrillos que en su interior contenían una sustancia vegetal que al ser sometida a una prueba pericial arrojó como resultado positivo la cannabis y sus derivados un peso neto de 19 gramos. Cabe anotar que la persona que acompañaba a Michel indicó que él estaba vendiendo marihuana, por lo que él dijo que le estaba vendiendo, ¿cierto? Es que ahí no me acuerdo. Que le estaba vendiendo, Claudia, que le estaba vendiendo, pero sí. Por lo que se procedió a la judicialización del señor Michel Rodríguez. Bueno, pues ahí como resultado, yo coloqué aquí esta respuesta del primer caso, que sí había lugar a que fuese judicializado por el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, como estaba plasmado en el artículo 376 del Código Penal, y también como la sentencia que usted nos había puesto a leer en la SP 025 del 2019, donde estipulaba cuando una persona puede o no ser eximida de responsabilidad. También coloqué que cabía destacar que si bien era cierto que el señor Michel Rodríguez llevaba una dosis inferior a la permitida para los consumidores de alucinógenos, debemos tener en cuenta que existe un testigo que argumentó que el señor Michel Rodríguez le estaba vendiendo.
Este testigo es la persona por la cual realizaba la transacción en ese momento que la policía realizó el registro a personas. Aquí, ¿cuál sería la pena punitiva según lo expuesto? Pues que en el artículo 376 del Código Penal nos dice en el inciso segundo que la pena mínima es de 64 meses y la máxima de 108. Pero yo me trasladé al artículo 389 del Código Penal, en el inciso B, donde hace referencia a que en los sitios aledaños de los centros educacionales la pena tiene un agravante. Y en este mismo artículo dice que en estos casos se duplica la pena, entonces la mínima quedaría en 108, y también me basé en una sentencia, doctor, que es la C1080 del 02, sobre donde dice que se modifica la pena y esta no puede exceder la máxima. Entonces, pues realmente yo no le coloqué máxima, porque si le colocaba máxima, pues excedía la mínima, la máxima del artículo 376, entonces pues no sé si quedó bien, pero pues lo entendí de esa forma, porque como aquí decía que no se podía exceder la máxima. Vale, listo, Claudia, muchas gracias. ¿Qué nos dice Ricardo? Bueno, Doc, buenos días y buenos días para todos. Aquí mi documento. Pues efectivamente nosotros estuvimos en la discusión el mismo viernes del tema, ¿no? Con relación a la situación, a las circunstancias de la agravación punitiva. Yo voy a leer aquí mi respuesta. Dice, entendiendo que Michael Rodríguez fue encontrado en flagrancia al estar comercializando estupefacientes, responderá por el delito consagrado en el artículo 376 del Código Penal, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en el verbo rector vender, agravado en el numeral B del artículo 384 del Código Penal. No obstante, la finalidad del autor es la de comercializar un establecimiento educativo, por cuanto hay un intercambio de dinero y al notar la cantidad que no excedió a los 1000 gramos, a los 10.000 gramos, a los 1000 gramos de marihuana, la pena sometida será de 108 meses de prisión y a una multa de 2 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta la sentencia C1080 de 2002, donde fue declarado exequible el artículo que en ningún caso la pena podrá ser aplicada que supere el máximo fijado para el delito. Todo lo anterior con motivo que la persona que acompañaba a Michael Rodríguez indicó que éste estaba vendiendo la marihuana, por lo que se procedió a la judicialización del señor Michael Rodríguez. Una vez, digamos, revisado los mínimos y los máximos de los que estuvimos el viernes, ¿sí? Pues la sentencia sí lo dice claramente, de que la pena no puede, digamos, que las penas no podrán superar el máximo permitido en el delito. En este delito, el máximo permitido es de 108 y efectivamente hacíamos el ejercicio de que si sumábamos nos daba 128 y eso era digamos, iba en contravía del escenario constitucional. Luego también le dice a la Corte en esta sentencia, 1088 le dice es que ven que invita, ¿sí? Que invita o exhorta al legislativo a que corrija esta incongruencia porque, aunque declaró exequible el 374, ¿cierto? En la situación de degradación punitiva, pero nadie podrá ser juzgado por ese máximo del delito, ¿sí? Entonces, por cuanto yo puse 108 como máximo. Listo, Ricardo, muchas gracias. ¿Qué nos dice Valentina? Profe, ¿sí se escucha? Sí, lejos, pero la escucho. He tenido problemas con el micrófono. Profe, yo tenía más que nada como la duda en el segundo caso, ya que, pues, se encontró a la persona con, bueno, con el mínimo, ni siquiera alcanzaba a ser el mínimo de la dosis personal. Pero por ser un espacio público, o sea, no lo estaba consumiendo, pero estaba en un espacio público, ¿ahí se le podría imponer algún tipo de sanción por ser en un espacio público? Valentina, ¿qué nos dijo esa sentencia que yo les puse a leer del año 2019 de la doctora Patricia Salazar? ¿Qué dice al respecto? Por eso yo les decía que siempre esa sentencia nos va a dar como un norte para la resolución de ese caso. Sí, profe.
¿Qué nos dice? Entonces, según la sentencia, dice que como tal, la dosis mínima personal, mientras no sea consumida así en espacio público, no hay como, no se consume el delito. Según esa sentencia, Valentina, ¿qué tiene que demostrar la fiscalía? ¿Qué ¿Qué es tiene un que demostrar la fiscalía para que la conducta llegue a ser punible o para que la persona llegue a ser judicializada? Tiene que demostrar dos cosas. Primero, que la persona se encuentra en condición de consumidora, que ella es la persona que consume como tal la droga. Y segundo, que no es para que esa persona no la está vendiendo ni la está ay, ahora se me olvidó. Bueno, esperemos. No las, Entonces, listo, Valentina. Entonces dejemos ahí un momentico y démosle el uso de la palabra a los otros compañeros para ver si le dimos el alcance que se le debe dar a la jurisprudencia. ¿Listo, Valentina? sí, señor. Vale. ¿Qué nos dice Kevin? Doctor, muy buenos días para usted y para las demás personas que se encuentran presentes. Antes de iniciar, quiero pedirle con el mayor respeto que la persona que está en el uso de la palabra se haga una excepción para encender la cámara, ya que me encuentro con unas lesiones faciales y estoy en un lugar oscuro, doctor. Entonces, por ese caso, no puedo hacer el uso de la cámara. Vale, dígame. Muchas gracias, doctor. La estructura del tipo penal de ese mismo artículo 376 me indica que es una persona indeterminada y que aproximadamente tiene 12 verbos. ¿Vamos a hablar del primer caso o del segundo? Sí, del primer caso, doctor. Ah, bueno, listo. Bueno, perfecto. Entonces, en el elemento objetivo me describe una conducta delictiva que se puede consumir de las siguientes maneras, que es pues, transportar, llevar consigo, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar o suministrar, ¿no? Pero pues este delito tiene una condición en particular y es que hay que analizar el elemento subjetivo. El elemento subjetivo me define si la finalidad que tiene en este caso el perpetrador que dicha sustancia se utilice para ofrecer, vender o financiar. También pues hay un elemento valorativo que es el que tiene que hacer la administración de justicia o el juez, que como lo decía Roxin, es una valoración que en parte prejuzga la antijuricidad. Entonces, el que venda una sustancia psicotrópica está vulnerando la salud pública. Radica en ese caso en un elemento esencial del injusto de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En este caso, sí se demostró por parte del ente acusador que la droga que se llevaba el señor Michael Rodríguez era exclusivamente para su comercialización. Por lo cual en este caso sí se exige un fallo condenatorio entre los mínimos y máximos relacionados en el artículo 376, que serían de 64 a 108. No voy a leer en este caso la pena accesoria, pero pues también se señala que las circunstancias de agravación punitiva contempladas en el artículo 384 de la ley 599 del 2000, en su literal B, cuando me indica que son en centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos parcelarios, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares en sitios aledaños a los anteriores. Pues en ese caso se encontraba el señor Michael Rodríguez en un centro educacional y pues por ende se le tiene que expedir un fallo condenatorio que sería un mínimo de 108 con el agravante referenciado en el artículo 384, ya que en la misma sentencia me habla de que no puede exceder el máximo de lo establecido en el 376. Muchas gracias, doctor. Listo, perfecto. ¿Qué nos dice Zulma? Buen día, doctor. Bueno, como ya lo habían dicho mis compañeros, el delito se encuentra tipificado pues, en el artículo 376, con el verbo rector venta.
Encontramos en este tipo de delito también un agravante, que es la venta en la que le daño a la universidad, que está tipificado en el artículo 384. Mire también la sentencia que mencionaron mis compañeros, que es la 1080, donde dice pues que en ningún caso se podrá exceder. Pero buscando, y en esa misma sentencia se faculta o se exhorta al Congreso para expedir una ley que solucione pues esa incongruencia ahí, y sale la ley 890 del 2004, que entró a regir en el 2005, y dice que las penas se aumentarían en el mínimo, en la tercera parte en el mínimo y en la mitad del máximo. Entonces, pues como que le di la interpretación de que en este tipo de caso aplicaría esta ley, y por esta razón pues saqué las cuentas que espero me hubieran quedado bien, de que para el mínimo quedarían 85 meses, 10 días, y para un máximo de 162 meses. Zulma, Doctor, me corregiría. sí, pues básicamente no quedó bien, pero porque la ley 890 no nació para corregir ese yerro. La ley 890, si tú miras el código, la ley Sí. 890 no modificó el artículo del agravante del narcotráfico, sino aumentó muchísimas penas de muchísimos delitos. Básicamente lo que buscaba la ley 890 era combatir la criminalidad, no resolver ese caso en específico. Pero espérate, Zulma, te hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si a este señor Michel creo que se llamaba, ¿cierto? Michel, ¿cómo es que se llamaba el señor del externado? El que fue allá. Ay, señor, Michael. Bueno, Rodríguez. si este señor Michael o Michel o como se llamare, ¿qué hubiese pasado, Zulma, si él hubiese sido capturado por la fuerza pública, pero no estuviese vendiendo la droga? O sea, no se hubiese demostrado que la marihuana estaba siendo vendida. ¿Qué hubiese pasado ahí, Zulma? Pues estaba dentro del término de la dosis permitida, según indica la ley, y pues como se debe mostrar el elemento subjetivo y objetivo del porte del estupefaciente, y si no está dirigido a la venta, pues no es causal de delito, según lo que leí pues en la sentencia de... Según lo que dice la sentencia, o sea, según lo que dice la doctora Patricia Salazar, según lo que dice esta doctora, que es muy buena magistrada, lógicamente, síganla, esa señora es muy buena magistrada, hizo toda la carrera en la rama judicial, desde jueza hasta magistrada de la Corte Suprema. Pero según lo que dice la doctora la doctora Patricia, se tiene que demostrar que la persona estaba comercializando la sustancia para que sea punible, o se tiene que demostrar la venta, o se tiene que demostrar la distribución. Se debe demostrar, o sea, según entendí, la fiscalía debe mostrar la intención del sujeto de vender la sustancia. Listo. Y pues obviamente también demostrar que tuviera su condición de... Bueno, básicamente, de lo primero tienes razón, de lo segundo ya no. Porque no se presume la buena fe. ¿Qué puede pasar, Zulma? ¿Qué puede pasar? Parte del principio de la buena fe. No, ¿y qué puede pasar, Zulma, si usted hoy no, digamos, vamos a hacer una proyección, vamos a ser visionarios. El día viernes que yo les dé las notas, entonces le doy la nota a Zulma, y Zulma cae en una profunda depresión después de que le di su nota, y decide ese día viernes, ingresar en el mundo de la marihuana. Entonces dice, me tiré la materia, voy a fumar marihuana, lo que nunca he hecho en mi vida lo voy a hacer hoy. Entonces, ese hoy, ella averigua dónde le venden la droga y compra una cantidad de droga, una cantidad X, en este caso, pues digamos 20 gramos o menos de 20 gramos o lo que sea. Y la policía le practica un registro personal y le halla consigo la droga. Entonces, en ese caso, nótese, Zulma, en ese caso, la fiscalía no podía demostrar tu condición de dependiente de las drogas, porque hasta ahora fue la primera vez que decidiste ingresar a ese mundo.
Entonces, ¿podrías, en ese orden de ideas, podría ser judicializada? No, no. O ¿Sí sea, ves? tendría ¿Sí que ves que no? mostrárselos. Entonces, claro, entonces sí ves que ya empezamos a rebatir el hecho que la Fiscalía tenga que demostrar la situación de dependencia o la situación de, digamos, es una enfermedad, la drogadicción es una enfermedad. Entonces ya se empieza a caer, pero sí se mantiene la postura que la Fiscalía debe probar que esta persona que es hallada con esa sustancia estupefaciente la tiene con el propósito de venderla o con el propósito de distribuirla. Básicamente eso es lo que nos dice la sentencia. Entonces debe probar eso. Entonces si esta persona, entonces volvemos al caso, si esta persona, si Michael o Michelle o como quiera, hubiese sido capturado solo con la droga y no hubiese elementos de prueba que indicaran que la estaba vendiendo, ¿no sería delito? Apagaste el micrófono, Zulma. No, señor. Vale, perfecto, listo, Zulma, muchas gracias. ¿Qué nos dice Bueno. Javier? Doctor Nelson Prieto, muy buenos días y buenos días para todos los presentes. Buscando hacer como tal o traspolando el estudio que usted nos dio frente al tema de la ponente magistrada honorable Patricia Salazar Cuéllar, yo manejé el tema o lo busqué desde otra perspectiva. Para ese momento, el indiciado Andrés Camilo Guzmán Gómez portaba 30 cigarrillos de marihuana con un peso de 50 gramos. Y finalmente lo que la Corte decidió frente a ese caso es absolver como tal y revocar la condena que se le había proferido en primera instancia. Entonces, eso unido o estudiándolo de esa manera frente al trabajo realizado, cuando Michael Rodríguez llevaba 9 bolsas y 19 cigarrillos de marihuana, presuntamente, porque pues, se habla de una sustancia vegetal, entonces yo lo manejé, ¿cierto? Más o busqué fungir como defensor de Michael. Entonces, primero, ahí lo que debe hacer la Fiscalía es probar el uso continuado de parte de Michael y su adicción, que es muy distinto de que Michael consuma a que meta la droga. Seguramente él la puede consumir, no sabemos si la meta, que hay una gran diferencia porque lo uno como tal denigra el ser y el otro lo eleva, porque hay usos tradicionales como tal de la marihuana que además están ampliamente avalados por el Ministerio de Salud y para el caso también por el INVIMA. Entonces, para mí, realmente, yo no vi delito. Además de eso, porque no se ha comprobado absolutamente nada, ni hay la prueba idónea para decir que es culpable. Listo, Ese es mi Javier, aporte. perfecto. ¿Qué nos dice Diana Marcela? Buenos días. Pues en el primer caso, completamente con la mayoría de compañeros de acuerdo en que era culpable del delito del artículo 376 con el agravante ya mencionado. Y pues en mi caso, según lo leído en la jurisprudencia a última hora, pues que gracias a que el profesor ahí nos dijo, porque la verdad no había tenido en cuenta el tema, la pena sería de 108 meses. Espérate, Diana. ¿Tú tienes un código penal ahí a la mano? Sí, señor. Listo. Que no, mira que no me vas a leer el artículo 376, no le vamos a dar lectura, Diana, pero sí me vas a leer cuáles son los verbos rectores de ese artículo. Los de transportar, bueno, se supone que llevar consigo, pero lo que leímos en la... que entonces ya llevar consigo, no. Ya no. O sea que llevar consigo, casi que la jurisprudencia lo derogó, porque ya llevar consigo no es delito. O sea que esa palabra llevar consigo ya no, eso está casi que derogado tácitamente por la jurisprudencia. O sea que la jurisprudencia está modificando
ese artículo, porque llevar consigo ya no es delito. Otro de los verbos, ¿qué más verbos rectores hay? También el de almacenar te entraría como en duda respecto a la jurisprudencia, dependiendo de, de la dosis que tenga la persona almacenada. Sí. Está conservar, que sucede también lo mismo. Ya pues elaborar, vender y ofrecer es donde la jurisprudencia se basa más que todo en el tema del que venda o ofrezca, ya que es donde se ocasiona el daño jurídicamente, al bien jurídicamente tutelado. Entonces, si ves, Diana, cómo la jurisprudencia derogó algunos verbos rectores de este artículo 376, los derogó, ya no existen. Entonces, si uno, por eso yo les decía la semana pasada, que si uno estudiara el 376 desde la perspectiva del Código Penal, lo entiende de una forma, pero ya la jurisprudencia lo derogó. Y el código nunca lo va a decir. Bueno, un código sencillo, un código que esté comentado, como el de Legis, de pronto hará alusión a esta sentencia, pero nótese que eso no está plasmado en el artículo, pero la jurisprudencia sí no lo indicó. Listo, Diana, Marcela, muchas gracias. Efraín. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Para hacer la apreciación en la sentencia, lo que dice la magistrada es que se debe atacar el microtráfico, se debe propender la policía por desarticular las bandas organizadas que se dedican al microtráfico de sustancias estupefacientes. ¿Eso con qué fin? Con el fin que no se debe atacar al simple consumidor, a la persona que transporta su dosis personal o demás, o lleva consigo, suene mejor. ¿Por qué? Porque aún en esa sentencia, aunque la persona tenía más de lo permitido, nunca se logró demostrar que fuera para la comercialización o que el individuo hiciera parte de una banda organizada para el tráfico de estupefacientes. En este caso, para mí, en el análisis que realizo, se consumó el delito. Si, ejemplo, no se hubiera demostrado que efectivamente él pasó la marihuana al cliente, por llamarlo así, sino que lo llevaba o se lo estaba dando, que le pasó la marihuana y recibió el dinero, no se hubiera consumado el delito, lo hubieran cogido, que digo yo, media cuadra antes. Y él podía argumentar que era su dosis personal y que la llevaba para la semana y no se pudiera condenar. Pero como aquí el artículo 376 habla del verbo rector de venta y se logró demostrar dentro de las pruebas que efectivamente él realizó la venta, entonces por eso se debe condenar. Pero como era una dosis pequeña, entonces yo lo encajé dentro del artículo 376, inciso segundo, el cual habla de los 64 a 108 meses de cárcel. Vale. Bueno, y con relación al segundo caso, mis doctores, todos estamos de acuerdo en que en ese hipotético evento no estamos hablando de delito alguno. En el segundo caso no hay delito. ¿Qué nos dice Charles? Perdón, doctor. Gracias, Efraín. ¿Qué nos dice Charles? Doctor, buenos días. No, qué pena. Para acotar algo al primer caso, en alguna parte usted nos decía, o en las lecturas que hacíamos, que sin importar, por ejemplo, que en este caso la dosis es inferior a la dosis mínima, pero pues como nos fijamos en el verbo rector que es vender, sí es un delito, doctor. Sin importar que la cantidad no supere esa dosis mínima. Lo que se va a castigar ahí, Charles, según lo que usted dice, es la venta. Que el tipo estaba vendiendo la droga. Sí, señor, y está comprobado, pues porque... bueno, sí, ya esto ya y yo lo coloqué ahí, que estaba aprobado y demostrado. Sí, así es, doctor. Vale, perfecto. Y en el segundo caso, Kevin. Muchísimas gracias. Para acotar algo al primer caso, y ya para terminar y continuar el segundo, yo por eso quería que también se discriminaran en las bolsas de marihuana si también incluían sus ramas y sus semillas, porque en este caso también es muy importante, ya que esas ramas o esas semillas no se ingieren, por decirlo así, o sea, no producen ninguna dependencia. Por eso es que también estaba en ese caso con esa inquietud de cuánto era el total
de esa droga o de esa sustancia psicotrópica encontrada del señor Michael Rodríguez. Pero entonces, ya para continuar el segundo caso, y de acuerdo también con la Corte Suprema de Justicia y siguiendo su línea jurisprudencial, pues el delito contemplado en la ley 599 del 2000 en su artículo 376, pues me señalan los verbos que no los voy a mencionar, que ya los compañeros, inclusive yo ya los hemos mencionado. Pero entonces también se debe volver a indicar el elemento subjetivo, pues que es un elemento distinto al elemento subjetivo del dolo, y es la finalidad que tiene pues, en el perpetrar en dicha conducta. Pues en el primer caso ya habíamos visto que era por su comercialización, así pues tuviera una dosis mínima, si se comprueba que es para su comercialización, ya hay delito. Pero en este caso también se debe comprobar si es para su propio consumo y certificando que el sujeto procesal es consumidor y tiene una alta adicción por esa sustancia. Por eso acá de igual forma, yo cité la ley 30 de 1986, donde en su artículo segundo, en su literal J, me señala la dosis personal, y entre ella pues se encuentra la cocaína con un peso neto de 1 gramo. Y pues si no estoy mal, el señor Nepomuceno tenía 0.8 gramos, pues que eso no me está excediendo la cantidad indicada por la ley 30 de 1986, pues ya que esto hace parte del libre desarrollo de la personalidad, como lo ha informado la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Yo en este caso pienso que acá no se estructura el delito del 376, ya que hace falta pues ese elemento subjetivo y que de acuerdo con la responsabilidad penal, pues en este caso sí brilló por su ausencia, ya que el ente fiscal, con base en esas funciones constitucionales mencionadas en el artículo 250, es un hecho que me reviste las características del delito, pues merece una investigación exhaustiva para determinar la actuación del sujeto procesal. Y pues en este caso, a mi parecer que no se violen derechos constitucionales contemplados en el capítulo primero sobre los derechos fundamentales, su precepto 29, donde toda persona se presume inocente y no se le haya declarado judicialmente culpable. En este caso no se puede presumir o suponer que el señor Nepomuceno Castro era consumidor de dicha sustancia o que la estaba ofreciendo o comercializando. Por eso, en este caso sí yo cité la sentencia SP 2940 del 2016, donde el sujeto activo de la conducta es decir, Alexander Arias Pinto, que prestaba su servicio militar. Él fue encontrado con 50,2 gramos, en el cual 20 son permitidos, establecidos en la ley 30. Entonces, donde se justifican en este caso 30,5 gramos, y es que el señor Arias Pinto demostró que tenía en este caso una fuerte dependencia hacia esa sustancia psicotrópica, y era entonces considerado como un consumidor. Y esto se logró sustentar por la defensa con la psiquiatra y los testimonios de sus compañeros que prestaban en ese entonces el servicio militar, y por parte de ellos y bajo la gravedad del juramento señalaron que el procesado no hacía uso de su comercialización. Su defensor también señaló que su prohijado iba a hacer patrulla en un sector donde no podría adquirir dicha sustancia, así lo señaló, que la utilizaba para reabastecerse en los días que presentara guardia. Pues yo lo tomé en este caso como si yo fuera el defensor de Nepomuceno Castro, y pues esta defensa pide un fallo absolutorio por el delito 376, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Muchas gracias, doctor. Listo, aunque Kevin, esa sentencia del 2016 ya quedó revaluada. Y quedó revaluada porque ya no se invierte la carga de la prueba, ya la defensa no tiene que probar nada, y ahorita les voy a indicar como la línea jurisprudencial de este delito, la línea jurisprudencial desde el 17, desde el 19 hasta la fecha, para que ustedes tengan ese panorama claro de qué se debe probar y qué no se debe probar. En el caso que nos dice Kevin, la defensa probó que la persona era adicta, pero ya no se necesita. ¿Listo, Kevin? Para que pues tengamos ya no es necesario. Si lo hace, pues bienvenido sea, pero si no lo hace, tampoco se le impondrá esa carga. ¿Vale, Kevin? Doctor, muchas gracias. Vale, perfecto. Diana Marcela. Bueno, pues en el segundo yo también coincidí con Kevin, pero pues es más por el tema de que en la sentencia que leímos estableció que lo que la fiscalía debe determinar es el uso para el que iba dirigido el estupefaciente.
En este caso, al igual que en la sentencia, en ningún lado lograron determinar ni tenían evidencias que era para la venta o distribución, por lo cual pues la carga de la prueba está en la fiscalía, no en el acusado de demostrar que era un adicto o algo por el estilo, y como no habían elementos para demostrar tal cosa, pues es inocente, ya Vale, que únicamente estaba aportando. Vale, Diana, muchas gracias. ¿Qué nos dice Efraín? Ricardo. Doctor, doctor, qué pena. Se me había quedado levantada la mano, pero no, de todas maneras en el segundo caso pues no se logra, la dosis mínima permitida de cocaína es de 1 gramo y era 0.09, entonces yo digo que ahí es fácil demostrable que él puede decir que era para su consumo personal y por tanto no se debe condenar en el segundo caso. Venga, le repito, Efraín, usted como defensor ahí no tiene que demostrar nada. Sí, no, o sea, la fiscalía simplemente es la que decir tiene que demostrar que para la venta. Usted como sí, defensor, sí. Aunque si lo demuestra, bienvenido sea, si demuestra que es adicto o consumidor, pero en las actuales circunstancias jurídicas, ya usted como defensor nada tiene que demostrar. Ya la fiscalía es la que tendrá que demostrar. ¿Listo, Efraín? Sí, pero para mí es inocente el segundo caso. Vale, perfecto, listo. ¿Qué nos dice Ricardo? Doc, en el segundo caso, yo efectivamente puse que el señor Nepomuceno no responde por ningún delito por cuanto la cantidad encontrada en su poder es de 0,8 gramos, motivo por el cual no afecta ningún bien jurídicamente tutelado, en tanto a que la ley 30 de 1986 indica que de acuerdo a la dosis mínima o dosis personal, droga es aquella que una persona aporta o conserva para su propio consumo, la cual no puede exceder, pues obviamente aquí tiene todos los gramos de las diferentes sustancias, y en cocaína 1 gramo de cocaína o de cualquier sustancia a base de cocaína hasta por 2 gramos de metacualona. Y de acuerdo con el decreto 1844 de 2018, cuando la policía sospeche el porte o tenencia de drogas, se aplicará el denominado proceso verbal inmediato regulado en el Código Nacional de Policía y Convivencia. De acuerdo a este procedimiento, la policía podrá abordar al presunto infractor y le informará que su acción configura un comportamiento contrario a la convivencia. Seguido de esto, el presunto infractor podrá ser oído en descargos y finalmente la policía impondrá la medida correctiva que considere a través del orden de policía. En todos los casos, la policía procederá a destruir la droga. Así las cosas podemos decir o podemos inferir que Nepomuceno no debe ser judicializado ni deberá responder por la falta de la convivencia enmarcada en el artículo 1801 del Código 16 Nacional de Policía. Entonces, efectivamente, ahí concuerdo con los demás compañeros, pues que él no puede ser por cuanto nadie le probará que era para un destino o un uso indebido como vender o otros de los verbos rectores del artículo 376, ¿sí? Y pues efectivamente ahora que para mí es nuevo que uno no debe probar, sino es la fiscalía quien deberá probar el accionar del individuo. Vale, listo, Ricardo. Y nótese, entonces, para acabar de una vez con el estudio de este delito, aunque esto es una carrera contrarreloj, lo que estamos haciendo, el deber estudiar de los delitos parte de 2 presupuestos. El primero, leer el código, y el segundo, leer la jurisprudencia. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia con relación a ese artículo o a ese delito? Miren que aprendimos muchas cosas nuevas. Primero aprendimos con el 376, pero aprendimos más con la jurisprudencia que con el mismo artículo. Ustedes ya leyeron la sentencia, espérenme, le digo, ustedes leyeron ya la sentencia, la doctora Patricia, la 51-204 del 2019, que fue la que yo les puse a leer, la 51-204. Y básicamente en esa sentencia, o sea, si lo fuéramos a resumir, dice que se debe demostrar que la droga que se lleva consigo es para la venta o para su distribución. Se debe demostrar eso. Eso lo dice esa sentencia. Ojo, la sentencia 51-204 del 2019. Eso está complementado. Y es bueno que lo citen cuando sean abogados. Eso está complementado con ¿cuál sentencia? La misma magistrada, Patricia Salazar, en otra sentencia, en la 51-556, también de 2019, esta es posterior, del 13 de noviembre del 2019, la 51-556 dice exactamente lo mismo.
Se debe demostrar que la droga que se lleva consigo es para la venta o su distribución. Y yo le digo, si yo soy el defensor, le digo, señora jueza, ya no es una sentencia la que lo dice. Después, posteriormente, otra sentencia de la Corte Suprema de Justicia volvió y lo ratificó. Entonces, ya casi que estoy obligando a la jueza a tomar una decisión en un determinado aspecto. En ese mismo año, en el 2019, la Corte Suprema de Justicia volvió a emitir otra jurisprudencia, la 53-595 del 30 de octubre del 2019. Y en esa sentencia dice que la finalidad de la venta, ojo, la finalidad de la venta no se prueba con la cantidad de droga que se lleve consigo. Esto para los defensores que de pronto les llega un caso en que son hallados con 1000 gramos de marihuana. Ojo, 1000 gramos. O sea, ¿cuántas veces está superada la dosis personal? Bastantes. Si la dosis personal es 20, entonces 10 dosis personal serían 200, 10 veces. Aquí estamos superando ampliamente la dosis personal. Entonces dirá la fiscalía, se presume que como llevaba 1000 gramos, era para su venta. Entonces ustedes harán uso de esa jurisprudencia que dice, ojo, la finalidad de la venta no se acredita con la cantidad de droga que se lleve consigo. Y lo dijo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 30 de octubre del 2019, la 53-595. Y más recientemente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y más recientemente cuando es el 29 de abril del 2020, en sentencia 51-627, también de la doctora Patricia, dice que no se invierte la carga de la prueba porque el sujeto porte cantidades superiores a la dosis personal. Si el sujeto que es capturado porta dosis superiores a la dosis personal, la fiscalía tendrá que probar que era para la venta. No se invierte la carga de la prueba. Yo como defensor no tendré que probar nada. Pruebe usted, señora fiscalía, que eso lo tenía o para la venta o para la distribución. Pruébelo. Lo dice, lo exige la Corte. Entonces, mis doctores, ese es como el análisis que se tiene que hacer en todos y cada uno de los delitos. ¿Qué ha dicho la ley? Y también, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? De hecho, los jueces están obligados a seguir la jurisprudencia. En eso también se modificó un artículo de la Corte Constitucional en el que se indica que la jurisprudencia es un criterio auxiliar, pero eso no es cierto. Cuando es una línea pacífica y es una línea reiterada, los jueces están en la obligación de respetar esa línea pacífica y de obedecerla. ¿Alguna otra acotación? John León. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Bueno, me acaba de surgir una inquietud. Por ejemplo, en los casos que las autoridades encuentren a una persona con cantidades elevadas de droga, ¿cuál sería como que el medio para probar que esa droga no era para comercializarla? O sea, digamos, en los casos que la fiscalía hace seguimiento y todo eso, pues tienen los videos, tienen a la gente vendiendo, pero en los casos en los que se lo encuentre por casualidad. Si se lo encuentra por casualidad, la fiscalía no tiene nada que hacer ahí, John. Nada que hacer, porque no tiene cómo probar que eso era para la comercialización o para la venta. Claro. Entonces, miren que casi que se le está colocando un obstáculo a todas las cantidades o a todas las oportunidades en que se logre incautar droga. ¿Por qué? Porque se tendrá que probar que era para la venta o para la distribución. Cuando no se pueda, pues la defensa podrá hacer uso de esa jurisprudencia. Entonces, por eso yo les decía a mis doctores que el artículo fue reformado por la jurisprudencia. El artículo ha sido ampliamente reformado y de hecho se derogaron muchos verbos rectores, John. Listo, vale, profe, gracias. Listo, mis doctores. Entonces, bien. Me alegra que hayamos hecho el ejercicio y que lo hemos hecho de esa forma. El truco estaba, o la cáscara estaba, como ustedes le denominan, la cáscara estaba en el primer caso, en que se percataran que al aplicar el agravante
pues la mínima iba a quedar superior a la máxima. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Cuando la mínima quedaba superior a la máxima y ya la Corte Constitucional, tal y como se los dije, ustedes también ya lo habían encontrado, que dijo la Corte Constitucional, en ese caso se aplicará la pena máxima que traiga la ley, no se aplicará la pena máxima que resulte de duplicar el mínimo, sino la pena máxima que traiga la ley. Entonces, en esos casos, solo se aplica esa pena, no se acude al sistema de cuartos, solo se aplica contemplada en la ley, 108 creo que es, y será esa la pena, 108. Después, en su octavo semestre, ustedes mirarán qué pasa si la persona se allana a los cargos, qué pasa si no se allana a los cargos, y en caso tal que se allane a los cargos, cuál será la rebaja que va a obtener. Depende de el estadio. Cuando hablo de estadio es de la etapa procesal en que se efectúe ese allanamiento a cargos, pero eso no es de nuestro tema, será tema de su octavo semestre en su derecho procesal penal por allá, cuando estén en el estudio del artículo 301 del Código Penal. ¿Qué nos dice John? Qué pena, una pregunta solamente para estar seguro. ¿Esta pena también aplica para la multa? Sí, claro, eso también aplica para la multa. ¿Por qué? Porque la multa también es una pena principal, entonces también aplica para la multa mayor. Ah, ok, vale, profe, gracias. Vale, perfecto. Listo, mis doctores. Entonces, Javier, cuénteme. Para la práctica del tema, si ya esto fuese en ejercicio de la profesión, ¿sería bueno hacer un preacuerdo con la fiscalía? ¿Pero en el primero o en el segundo? En el primero, doctor. En el primero, es que mire que, Javier, eso depende de muchas cosas. ¿Por qué? Porque el preacuerdo no es un derecho. El preacuerdo es una facultad que tiene la fiscalía. Usted puede ser el defensor y yo puedo ser el fiscal. Y usted está defendiendo al señor del primer caso. Pues porque ya determinamos que en el segundo no hay delito. A Michael. Usted llega a mi despacho y me dice, señor fiscal, quiero hacer un preacuerdo. Y yo le digo, señor defensor, yo no hago preacuerdos, hasta luego. No le digo absolutamente más. Señor defensor, yo no hago preacuerdos, hasta luego. Entonces, pero venga, señor fiscal, yo no hago preacuerdos y punto. Y punto. Y no hablemos de otro tema, no de preacuerdos. Nótese que la sartén por el mango en los preacuerdos son las negociaciones, la tiene la fiscalía. La fiscalía tiene la potestad para suscribir o para no suscribir preacuerdos. Entonces, lo que me dice Javier, ¿sería bueno hacer un preacuerdo? La respuesta es, si la fiscalía a bien lo tiene, sería bueno. Y también tocaría mirar cuáles son los términos del preacuerdo, ¿no? Porque hay preacuerdos de preacuerdos. ¿Que sería mejor buscar un preacuerdo que un allanamiento? La respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque este señor Michael fue sorprendido en flagrancia, y como él es sorprendido en flagrancia, en el evento en que él optare por allanarse a los cargos, la rebaja sería muy bajita. De hecho, la máxima rebaja que podría tener esta persona es del 12.5% de la pena, acorde con lo consagrado en el parágrafo del artículo 301 de la ley 906 del 2004. Es el 12.5% de la pena, que es una rebaja muy pequeña. Entonces, ante esa rebaja tan pequeña, sí, para responderle a Javier, lo ideal sería básicamente buscar un preacuerdo con la fiscalía para obtener un mayor beneficio que no el 12.5%. Perfecto, doctor Nelson, muy amable. Vale, listo. Bueno, doctores, entonces una vez hemos superado este estadio, ya ustedes son unos expertos y por lo menos en el 376. En ese 376, o no son expertos, pero ya tienen un panorama mucho más amplio con relación a ese delito. Ojalá pudiésemos hacer estudios no solo del 376, sino de todos los demás delitos así, con la jurisprudencia y cuándo se modifica porque pues casi que en todos los delitos hay que hablar. Sin embargo, lo hice con este, lo hice con este porque este es uno de los delitos que más se presentan y porque ya en ejercicio profesional lo van a tener casi que a diario. Entonces es bueno tener esa línea jurisprudencial. Lógicamente después ya tendrán muchas más herramientas cuando vean su derecho procesal penal y su consultorio jurídico 4.
Ahora nos vamos a remitir, mis doctores, en lo que nos queda, la horita que nos queda de clase, por allá a los delitos de las falsedades documentales, Estos delitos están consagrados básicamente en el artículo 286 y siguientes, lo que nos habla de las falsedades en documentos. Sobre esto también el día jueves vamos a hacer un ejercicio y ya no los voy a poner a leer jurisprudencia, no, porque pues ya ustedes son unos expertos y ya de hecho la están leyendo por su cuenta. Simplemente y llanamente pues les notifico y contra esta decisión no procede ningún recurso, que el día jueves es el examen final. ¿Y por qué el jueves y no el viernes? Porque el viernes vamos a hacer como una habilitación para las personas que de pronto van perdiendo la materia. Entonces yo les digo, mire, hay estas y estas personas que tienen unas notas no tan buenas, entonces vamos a hacer una habilitación y vamos a hacer como un rescate o qué sé yo, como ustedes le quieran denominar, el día viernes, que básicamente será el 95% del curso el que tenga que acudir a ese rescate. Esto no es de generar terror en la comunidad, porque si no, pues ya estaré incurso en un delito de terrorismo, pero no, aquí no estamos generando terror en la comunidad, ni en la sociedad, ni en parte de ella, no, simplemente pues estoy anticipándome a los acontecimientos. Entonces, doctores, nos vamos por allá a remitir a las falsedades documentales. Para ello es necesario y es bueno, mis doctores, tener en cuenta, porque si vamos a hablar de las falsedades en documentos, pues tenemos que tener en cuenta, mis doctores, qué nos dice el Código Penal sobre la expresión documento. Y el mismo Código Penal, nótese que sobre los documentos, mis doctores, hay dos acepciones, o dos concepciones, o dos expresiones, o plasmadas en la ley, una en el Código Civil y otra en el Código Penal. Y en el Código Penal básicamente está consagrado en el artículo 294. Entonces, por favor, remitámonos, mis doctores, al artículo 294, en que nos señala para el Código Penal y para nosotros los estudiosos del derecho penal, ¿qué es un documento? Alguien que nos lo lea, por favor. Artículo 294, documento. Listo, María, lo escucho. Para los efectos de la ley penal, es documento toda expresión de persona conocida o conocible, recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso. Soporte material que exprese o incorpore datos o hechos que tenga capacidad probatoria. Básicamente, esa es la expresión que consagra, gracias Marinela, esa es la expresión que consagra el derecho penal con relación a los documentos. Esto en directa armonía o en directa relación con el artículo 243 del Código General del Proceso, en el que se indica cuáles son las clases de documentos. Si alguien tiene la oportunidad de remitirse, por favor, al artículo 243 del Código General del Proceso. Ojo, Código General del Proceso. Aquí vamos a remitirnos a otra normatividad, lo que se denomina la remisión normativa. Remisión normativa es cuando nos salimos de nuestro ámbito, nos salimos del Código Penal para entrar en terrenos de otra legislación. Y en ese caso, pues vamos a entrar en terrenos de la legislación civil y nos vamos a remitir a ese 243 del Código General del Proceso. ¿Qué nos indica, mis doctores, el 243 del Código General del Proceso? Distintas clases de documentos, Código General del Proceso. Son documentos, los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Asimismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de sus funciones públicas o con su intervención, cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario. Es instrumento público
cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública. Entonces, doctores, también nos vamos a remitir al Código de Procedimiento Penal, en donde nos habla de prueba documental. ¿Por qué? Porque todo hace relación a los documentos. Y el Código de Procedimiento Penal, esto es la Ley 906 del 2004, nos consagra más exactamente en el artículo 424, ojo, 424, lo inherente a la prueba documental. ¿Qué nos dice el 424 de la Ley 906 sobre prueba documental? Prueba documental, artículo 424. Para los efectos de este código, se entiende por documentos los siguientes. Numeral primero, los textos manuscritos, mecanografiados o impresos. Numeral 2, las grabaciones magnetofónicas. Numeral 3, discos de todas las especies que contengan grabaciones. Numeral 4, grabaciones fonotípicas o videos. Numeral 5, películas cinematográficas. Numeral 6, grabaciones computacionales. Numeral 7, mensaje de datos. Numeral 8, el telex, telefax y similares. 9, fotografías. 10, radiografías. 11, ecografías. 12, tomografías. 13, electroencefalogramas. 14, electrocardiogramas. 15º, cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores. Perfecto, gracias, Javier. Entonces, miren, mis doctores, una vez ya hemos hecho como el recorrido por la normatividad con relación a lo que entendemos por documento o lo que el ordenamiento jurídico entiende por documento, pues es necesario, mis doctores, tener en cuenta que desde el punto de vista penal o desde el punto de vista jurídico, pues se protege esa necesidad de preservar no solo el contenido del documento, sino el mismo en su estructura física. Esto es, que se tenga certeza por parte de la sociedad o por parte de la comunidad que los documentos, como todas esas expresiones que nos acaba de leer Javier, que esos documentos son originales no solo en su aspecto físico, sino también son originales en lo que se plasma en cada uno de ellos, teniendo como punto de partida, mis doctores, que nosotros estamos en la obligación de plasmar la verdad en cada uno de los documentos que suscribimos. Javier, ¿alguna acotación? Sí, no más que acotación, pregunta, doctor. Para acrecentar el conocimiento, ¿en qué artículo está en el Código Civil? Ah, eso sí, ese no lo tengo en el radar. Es que yo el Código Civil lo estudié, pero si alguien lo tiene, pues nos puede traer a colación lo que dice sobre el Código Civil. Pero ese no lo tengo, no lo tengo en el radar. Pero ahorita lo buscamos una persona que lo busque y nos ilustre. Javier, ¿me recuerdas el artículo y te lo busco? No, es el Código Civil. ¿En qué artículo del Código Civil se trae la acepción de documento, Diana? Entonces, mis doctores, yo les decía que no solo la sociedad o la comunidad deben tener como esa seguridad que los documentos en su aspecto físico son ciertos, son válidos, son auténticos, pero aunado a eso, que lo que se plasma en ese documento también es cierto. ¿Qué funciones tiene un documento? ¿Cuáles son las funciones de los documentos, mis doctores? Básicamente. Diego, ¿alguna acotación? Diego Borrás. Sí, profe, buenos días. Buenos días, Diego. Profe, yo tengo muchas dudas sobre ese tema que está tocando el profe. Por ejemplo, donde yo trabajo, llega a diario mucho documento falso. Entonces resulta que llegan cédulas falsas, que la gente lleva tarjetas de propiedad falsas, poderes falsos para sacar los vehículos, ¿sí? Pero nunca realmente uno ve que la fiscalía haga algo, o sea, digamos que, y le voy a poner un caso que pasó hace 15 días chistoso. Resulta que llegó un señor con una cédula falsa, se detuvo para que no sacara su vehículo y se llevó y se le colocó el denuncio, porque ya hay alguien que coloca los denuncios,
Al otro día estaba con otra cédula falsa, sacando el mismo vehículo, sacando eso, y a nosotros nos dio risa, lo detuvimos otra vez, porque lo único que vimos ahorita se va a disfrazar de mujer para que venga y saque y uno no se dé cuenta que es el tipo y todas las cosas. O sea, es que ese tipo de delitos yo no veo que, o sea, por ejemplo, en mi entidad yo no veo que llegan a diario, o sea, 1, 2, 3 veces y nunca pasa nada. Esa es mi Eso acotación. ya es lo que Diego nos está hablando, básicamente es de una ineficiencia por parte de la Fiscalía, en el cual nótese que están ocurriendo estos delitos más que a diario, porque eventualmente podrán ocurrir 2 o 3 veces, acorde con lo que nos dice Diego, y la Fiscalía no toma cartas en el asunto. Espero que todas esas denuncias lleguen a feliz término, o por lo menos que los procesos se inicien. A nosotros nos conviene que esos procesos se inicien. ¿Por qué? Porque pues de eso es que vivimos. Desafortunadamente nosotros vivimos de la desgracia ajena, y la desgracia No, ajena pero pues... profe, esos procesos sí se inician y a nosotros nos toca, digamos que compulsar copias, digamos que hay veces que salen, por ejemplo, cuando es tarjeta de propiedad y todas las cosas, se deja sacar por grúa el vehículo, ¿sí? Y se compulsa copias si hay alguien para la fiscalía y si se va alguien y todas las cosas. Pero digamos que todo eso es archivado, no hay pruebas, se vencieron los términos y todas las cosas, pero nunca, digamos, uno ha escuchado que alguien realmente por ese delito que quieren sacar vehículos sin autorización haya sido condenado, aunque sea una detención domiciliaria, un ejemplo, pero Claro, pero nunca. entonces lo que yo le digo a Diego es que el proceso se inicia, pero ni siquiera llega de pronto a ser imputado, o sea, no llega ni siquiera a la primera audiencia, la imputación, sino el fiscal llanamente archiva el proceso. Pues ya se tendrá que poner esto en conocimiento de las altas esferas de la fiscalía para que se indique del por qué ante ese cúmulo de denuncias no se ha materializado el fin justicia, o lo que dice Diego, ni siquiera se ha logrado una sola condena. Ya eso será como un asunto de política criminal, o un asunto pues ya al interior de la fiscalía, porque se están archivando todos esos procesos. Y eso permite precisamente que más que todo es como acrecentar el delito, darle un aliciente a la comisión del delito, porque si la gente ve que no pasa absolutamente nada, pues casi que se está invitando a la ciudadanía a que sigan cometiendo delitos de ese ámbito, de esa índole o esa estirpe, y no va a pasar nada, Diego. Básicamente es como el mensaje que se le está mandando a la sociedad en esos casos. Javier. No, doctor Nelson, no había bajado la mano simplemente. Gracias. Vale, perfecto. Entonces, mis doctores, les decía que cuál es la finalidad o cuáles son las funciones de los documentos. Pues básicamente los documentos tienen varias funciones, no solo una, tienen varias. ¿Cuáles son las funciones o las finalidades de los documentos? Hablamos que son varias. La primera de las funciones de los documentos se denomina la función perpetuadora. Ojo, la función perpetuadora. ¿Y qué quiere decir, mis doctores, que un documento tenga una función perpetuadora? Pues básicamente que el objeto del documento es permanecer incólume, o sea, permanecer igual durante el transcurso del tiempo. Esto es, pasa el tiempo y ese documento debe mantenerse igual o mantenerse incólume. ¿Y esto para qué? Para que tengamos una verdad histórica y eventualmente podamos consultar documentos antiguos y sepamos efectivamente qué fue lo que aconteció o qué fue lo que acaeció en esas fechas pasadas. Esta es la función perpetuadora, que la verdad se perpetúa con base en lo plasmado en los documentos. ¿Para qué? Para cuando necesitemos hacer uso de ellos, de documentos de épocas pasadas, pues tengamos un concepto claro de qué fue lo que ocurrió preteritamente. Otra de las funciones, mis doctores, se denomina la función garantizadora. Ojo, función garantizadora. Y cuando hablamos de función garantizadora, mis doctores, estamos hablando que ese documento le permite al autor del mismo exigir jurídicamente su contenido. Ojo, le permite al autor exigir jurídicamente su contenido.
valga la acotación, los ejemplos más típicos son los títulos valores, las letras, los cheques, los pagarés. Y si ustedes miran estos letras, cheques o pagarés tienen una función y o una finalidad, y esa finalidad pues básicamente es garantizar la seguridad jurídica o la confianza que tiene la ciudadanía en las relaciones interpersonales. Entonces esa es otra de las funciones que tiene el documento, lo que se denomina la función garantizadora. Otra de las funciones, mis doctores, se denomina la función probatoria. Ojo, función probatoria. Y esa función probatoria nos indica que una de las virtudes que podríamos tener, hablar de las virtudes de los documentos, es que nos sirve como medio de prueba, ya sea judicial o extrajudicial, medio de prueba judicial o extrajudicial. ¿Por qué? Porque en ese documento, mis doctores, se incorporan derechos o se incorporan obligaciones que vinculan a las partes que están involucradas en ese negocio jurídico. Entonces esa es la función, mis doctores, que se denomina función probatoria. Javier, acorde con lo consagrado en el Código General del Proceso, que existen varias clases de documentos. Y nos hablaba de documentos públicos y de documentos privados. Pues básicamente indicaba o indica el Código General del Proceso que un documento público es aquel que es otorgado por parte de un funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Ojo, documento público es el que es otorgado por un funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Eso es un documento público. De ese documento público se podrá indicar, mis doctores, que se presume auténtico. Esto es, todos los documentos públicos se presumen auténticos, pero ustedes lo van a estudiar en su sexto semestre. Aquí hablamos de una presunción legal. Y cuando hablamos de una presunción legal, es una presunción que admite prueba en contrario. Ojo, admite prueba en contrario. No es como la presunción de derecho. Acuérdense que nosotros estudiamos, o por lo menos tangencialmente, las presunciones de derecho cuando estábamos hablando de los delitos sexuales, que era una presunción juris tantum o iure sed de juri. Entonces, sobre los documentos públicos, indicamos, mis doctores, que son documentos que se presumen auténticos, pero admitirá una prueba en contrario, pero partamos de la base que siempre se presumirán auténticos. Y que ese documento público es el que elabora un funcionario público en ejercicio o lo otorga un funcionario público en ejercicio de su cargo. Ya cuando estén en derecho probatorio y hablen sobre los documentos específicamente, sabrán cuándo un documento privado, ojo, cuándo un documento privado puede transformar en un documento público. Porque en ocasiones los documentos privados se transforman en documentos públicos. Pero eso ya será objeto de otro análisis. Como característica, mis doctores, del documento público, se pueden enunciar las siguientes. Primero, que tiene que ser suscrita por un servidor público, que ese servidor público tiene que ser competente para elevar ese documento, que ese documento tiene que tener un contenido en un lenguaje con unas formalidades legales, y además de eso, mis doctores, el documento público tiene que tener la capacidad de producir efectos jurídicos. Pues a contrario del documento público, mis doctores, existe el documento privado, y básicamente el documento privado es el que no reúne las características para ser público, porque en su composición o en su creación o en su elaboración no interviene un servidor público en ejercicio de sus funciones. Ojo, en ejercicio de sus funciones. Y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, porque a veces dos hechos que pueden parecer similares no lo son en virtud de que el documento es público o es privado. Un ejemplo, si ustedes no logran graduarse de la universidad donde estudian y falsifican el documento, el diploma de abogados, si lo falsifican, pues no será lo mismo. Ojo, no será lo mismo que si ustedes no son estudiantes de la universitaria, sino son estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia.
Entonces, si en dos casos hipotéticos en que un estudiante de Derecho de la Universitaria de Colombia no logra graduarse y falsifica su diploma de abogado, y otro estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia no logra graduarse y falsifica su diploma de abogado, parecería que estamos ante hechos similares, pero son hechos completamente distintos en virtud del documento que están falsificando. Entonces, no es lo mismo el documento, llámese diploma de grado de la universitaria o de cualquier universidad pública, privada, que el documento, título, diploma de abogado de una entidad pública como es la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, nótese que así parezcan situaciones similares, son bastante distintas dentro del punto de vista jurídico penal. Existen otra clasificación de documentos, doctores, que son los documentos simples y los documentos compuestos. Aunque esto vamos a hacer es como una contextualización muy rápida, porque esto, les repito, esto ya lo van a ustedes a estudiar en profundidad en su sexto semestre, pero si hablamos de los documentos simples, pues básicamente son esos que representan un solo componente o una sola una unidad de información. Ojo, un solo componente o una unidad de información, así se denomina por parte de la doctrina, pues así se describe ese documento simple. Digamos, ustedes presentan un examen de estado y se registra una nota cuando han presentado ese examen que indica cuál es su calificación. Pues básicamente aquí nos estamos hablando de una información. ¿Cuál? La nota. Ese es de un documento simple. La factura de pago de un electrodoméstico, pues solo se remite a una información. ¿Cuál? Pues la información de cuánto el valor de ese electrodoméstico. Pero existen otra clase de documentos, mis doctores, que se denominan los documentos compuestos, que básicamente se necesita el conjunto de varios documentos para obtener un efecto jurídico. Entonces es la sumatoria de varios documentos simples para que obtengamos un efecto jurídico. Entonces podemos hablar que en algunos casos se necesita un poder y un certificado de Cámara y Comercio. Para interponer una demanda se necesitará el título valor y la demanda, el escrito de la demanda. Entonces, ya para elevar o para determinados efectos jurídicos se necesitarán varios documentos, pues varios documentos simples básicamente, varios documentos simples. Existen otra clasificación de documentos, que hablamos de los documentos unilaterales y los documentos bilaterales. Y cuando hablamos de documentos unilaterales, mis doctores, estamos hablando de los que son suscritos por una persona. Ojo, por una persona. Como una constancia de prestación de servicios, básicamente es un documento unilateral. Y los documentos bilaterales son firmados por dos partes o más. Cuando existen compraventas, pues existen un comprador y un vendedor, ya sea de un bien mueble o de un bien inmueble. Entonces, al existir un comprador y un vendedor, pues son dos o más partes las que participan en la creación de ese documento, y hablamos de documentos bilaterales. Otra de las clasificaciones que existen de los documentos son los documentos auténticos y los documentos inauténticos. Y cuando hablamos de documentos auténticos, no lo vayan a confundir, doctores, con los documentos autenticados. No, una cosa es un documento auténtico y otra cosa muy distinta es un documento autenticado. Y de esto tengo claridad porque pues yo, aparte de estudiar, de enseñar Derecho Penal, también enseño Derecho Probatorio. Y en Derecho Probatorio pues es necesario hacer esa distinción entre el documento auténtico y el documento autenticado. Y básicamente, cuando hablamos de un documento auténtico, es ese documento del que se sabe o se tiene por veraz quién es el autor. Se sabe quién es su autor. Se sabe quién lo ha elaborado. Se sabe quién lo ha suscrito. Sobre el documento auténtico, pues el mismo Código General del Proceso lo trae consagrado.
trae consagrado el documento auténtico allá en el artículo 244. Creo que Javier lo leyó, el 244. Sí, usted leyó el 244, ¿cierto, Javier? Sí, señor, cómo no. Entonces ese 244 que nos leyó Javier, pues habla de auténticos, y allá dice que es auténtico el documento cuando existe la certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, bla, 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 bla. Entonces allá trae la consagración, el mismo Código General del Proceso. Nos habla de que es documento auténtico cuando se tiene la certeza sobre quién es la persona que ha elaborado, manuscrito o firmado el documento. Ya les dije que se presumen auténticos algunos documentos, como los documentos públicos. También se presumen auténticos, mis doctores, los memoriales presentados por los abogados para que formen parte de los expedientes, incluidas las demandas, las contestaciones de las demandas. O sea, se presumen auténticas. Se presumen auténticos también, mis doctores, los documentos que reúnen los requisitos para hacer lo que se denomina un título ejecutivo. También se presumen auténticos. Bueno, básicamente ya después entrarán más en profundidad con relación a la distinción entre documentos auténticos e inauténticos. Pero pues el documento inauténtico o falsificado es que el que no se tiene la veracidad respecto de la persona que aparece suscribiéndolo. No se puede demostrar, no se puede demostrar quién es el que lo suscribió. Y en este caso del derecho penal, pues vamos a entrarnos básicamente en documentos inauténticos. Y vamos a analizar cómo existen falsedades totales o falsedades parciales. Pero pues eso lo vamos a estudiar si alcanzamos hoy, o si no el día de mañana, pues vamos a adentrarnos en ese aspecto de cuándo las falsedades pueden ser totales o las falsedades pueden ser parciales. Javier, cuénteme. Si el documento va a ser usado como medio probatorio, pero está en otro idioma distinto al español, ¿cómo se maneja? Tiene que traerse tiene que hacerse la traducción del documento por un traductor autorizado por la ley. Esto es un traductor que esté avalado por el Consejo Superior de la Judicatura. Si hablamos de un documento nacional, si hablamos de un documento extranjero, en idioma extranjero, se tendrá que realizar, aparte de la traducción, se tendrá que realizar la apostilla de ese documento, Javier. Ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Sí, en la apostilla, ante el consulado, que lo apostillen. Y así se podrá ingresar al tráfico jurídico colombiano. Aparte, depende, por eso lo que me decía Javier, depende si el documento en lengua extranjera lo van a aportar acá o se creó acá en Colombia, pues se tendrá que aportar la traducción por un traductor autorizado. Pero si es un documento que se emitió en el extranjero, pues tendrá, aparte de la traducción, que tendrá que tener la apostilla. ¿Listo? Perfecto, doctor. Gracias. Pero eso ya después ya lo analizarán con más profundidad, que es una apostilla y todas las cuestiones. Hablamos de documentos solemnes y documentos probatorios. El documento solemne también le denominan los estudiosos del derecho probatorio, los estudiosos de los documentos, le denominan documento ab solemnitatem o ab substantiam actus. En esos casos de documentos ab solemnitatem o ab substantiam actus o documentos solemnes, básicamente estamos hablando, mis doctores, que para que algunos actos jurídicos tengan validez o tengan eficacia, la misma ley, es la ley la que exige determinados requisitos. Valga la anotación. Entonces, si ustedes van a probar, mis doctores, si van a probar la propiedad sobre un bien inmueble, pues no lo podrán probar con cualquier medio probatorio. Entonces, si ustedes van a probar que Pedro es dueño de una casa,
no pueden llevar testigos, porque los testigos no son prueba idónea para determinar certeza sobre ese hecho. Tendrán que llevar una cierta prueba muy específica, cuál es un certificado de tradición y libertad, o para probar paternidad o para probar estado civil también se necesitan determinados documentos. Registro civil de nacimiento. Si no se cuenta con el registro civil, pues existirá un proceso previo para la obtención del registro civil de nacimiento. Entonces, para determinados casos se necesitan especiales determinadas pruebas. Esto es, no todos los hechos se pueden probar de cualquier forma, ¿no? En algunos muy específicos casos, la ley exige cómo se deben probar determinados hechos. Entonces, cuando hablamos de esas exigencias legales, pues hablamos de pruebas ab substantiam actus o ab substantem o pruebas solemnes, básicamente. Existen algunas otras clases de documentos que se denominan documentos autenticados o reconocidos. Y pues hablamos de documentos reconocidos, son los que un funcionario revestido de alguna autoridad pues da fe de que la firma impuesta en un documento por un tercero es real. Básicamente es lo que pasa con los notarios. Hablamos de otra clase de documentos que se denominan los inexistentes, los nulos. Pues los inexistentes son aquellos que nunca nacieron a la vida jurídica porque carecen de elementos de validez. De pronto faltó el consentimiento, faltó alguna solemnidad. Y los documentos nulos son estos documentos que se refieren a actos jurídicos que teniendo existencia legal, teniendo pleno conocimiento de que ese acto jurídico existió, pues no tenemos tanto poder suasorio, tanto poder de convencimiento con relación a ese documento, porque existe una declaración judicial o existe alguna declaración administrativa que indica que ese documento no cumplió con todas las formalidades legales. Entonces se requiere pues previamente esa declaratoria judicial o esa declaratoria administrativa. Entonces estos son algunos de los muchas clases de documentos que, les repito, van a ser estudiados con más profundidad cuando estén por allá en su artículo, en su derecho probatorio por allá en sexto semestre. Ahora sí, mis doctores, nos vamos a remitir ya a nuestro Código Penal, ya a lo que a nosotros nos interesa, que es de los artículos de 286 en adelante del Código Penal. Y el primero de los delitos es la falsedad ideológica. Ojo, falsedad ideológica en documento público. Alguien que nos lea el 286, por favor, que nos habla sobre la falsedad ideológica en documento público. Javier. Artículo 286, falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Bueno, ya entonces ya la pena será de tanto a tanto, pero mírense, doctores, en ese caso de la falsedad ideológica. Aquí no hablamos que el documento sea falso, no. Aquí no estamos hablando que el documento sea falso, sino que lo que se consigna en el documento es una falsedad. O sea, el documento no es falso, pero lo que está plasmado en el documento sí lo es. Es una mentira. El servidor público lo que está consignando en el documento es una mentira. Y es una mentira que eventualmente puede llegar a tener efectos jurídicos. Entonces, si ese servidor público, mis doctores, en ejercicio de sus funciones y en ese momento en que se dispone a expedir un documento, plasma mentiras, pues hablamos de una falsedad ideológica en el documento público. Entonces, aquí lo que se crea básicamente es la mentira que está plasmando en ese documento el servidor público.
Entonces, el servidor público está plasmando manifestaciones ajenas a la verdad. Y está faltando a ese deber de lealtad para con el Estado. Del delito de falsedad ideológica, pues podemos indicar, mis doctores, que tiene algunas características. Ese delito de falsedad ideológica en documento público, mis doctores, tendrá como responsable al autor de ese documento público. El contenido del documento público tiene que ser falso ideológicamente. O sea, deben de consignarse mentiras. O sea, el documento no es falso en cuanto a su forma, sino en cuanto a su contenido. Siempre, para que hablemos de una falsedad ideológica en documento público, pues hablaremos, y ya lo vimos, aunque no lo sé explico, pero ya lo leímos, que hablamos de un sujeto activo calificado. Solamente puede cometer ese delito esa persona que tiene la facultad de ser servidor público y que lo extiende en ejercicio de sus funciones. Y que esté dentro de sus funciones, lógicamente. Este delito se perfecciona, mis doctores, cuando el servidor público suscribe el documento. Esa falsedad ideológica, mis doctores, debe tener una relación jurídica. No admite la tentativa. No se puede decir que la persona intentó plasmar mentiras, pero no pudo. No, no admite la tentativa. Entonces, mis doctores, nótese que en este delito de falsedad ideológica lo que se castiga básicamente es el hecho que el servidor público consigna mentiras en un documento en ejercicio de sus funciones. Entonces, un ejemplo. Si a nosotros nos captura la policía en ejercicio de su deber debe de consignar unas actas de derechos del capturado, por ejemplo. Esos son documentos que está suscribiendo un servidor público en ejercicio de sus funciones. Y si dentro de esa acta de derechos del capturado o ese informe de captura en flagrancia se plasman mentiras, se plasma que nosotros fuimos hallados con un arma sin el permiso y nosotros nunca fuimos hallados con ningún arma, pues ese servidor público estará incurso en ese delito de falsedad ideológica, porque el documento, el informe de captura se tiene que ser verdadero, es idóneo, es legal, no es falso, pero lo que es falso es lo que se consigna en ese documento. Las mentiras que están consignadas en el documento sí se apartan a la verdad, pero el documento como tal es auténtico. Profe, Diego, cuénteme. Profe, yo le pongo un ejemplo, o sea, no sé si eso se interpretará como documento, por ejemplo, las actas de salida de los vehículos. Entonces resulta pero es que espéreme, Diego, el acta de salida de un vehículo, ¿quién lo suscribe? La autoridad de tránsito, que es un servidor público. ¿Es un servidor público o es un tercero? Sí. No, Bogotá es la autoridad de tránsito, que es un servidor público. Ah, bueno, perfecto. Entonces resulta que, por ejemplo, para salir, entonces dieron un poder falso o digamos que no aportaron todos los documentos que era para hacer la salida de su vehículo, ¿sí? ¿Eso se entendería como falsedad ideológica, profe? Claro que puede pasar lo siguiente, hombre Diego. Cuando nosotros hablamos de falsedad ideológica, estamos hablando de delitos dolosos. Esto es, que se tenga que demostrar que esa persona no fue víctima de un engaño. ¿Por qué? Porque puede pasar que el funcionario público plasme esas mentiras en el documento porque es víctima de un engaño, porque lo están engañando. Entonces él tenga que plasmar algunas consideraciones en el documento con base en unos documentos que le aportaron. Entonces, si a mí usted me trae una cédula falsa y yo que soy la autoridad de tránsito, pues asumo que estos documentos son auténticos y le entrego su vehículo,
pues lo que estoy es incurso en un error. Usted me hizo incurrir en error y eso ya hablaremos de otro delito, ya hablaremos de un fraude procesal eventualmente. Pero tendremos que demostrar que esta persona no estaba en un error. Ojo, que el servidor público no estaba en un error o no estaba siendo engañado por un tercero. Alejándonos de ese hipotético caso en que la persona no está siendo objeto de un error o no está siendo engañado Le por pongo un un ejemplo, tercero. profe, le pongo un ejemplo así muy sencillo. Le voy a poner un ejemplo que pues ya destituyeron a esa persona y esas cosas. En los de embriaguez. Entonces, allá no le hicieron nada, pero se comprobó que había alguien que cobraba cierto dinero por dejarles, fallarle a uno a favor una embriaguez. Entonces resulta que tenían la tirilla donde decía que sí había estado en el tercer grado de embriaguez y todas las cosas. Y decían que por debajo de cuerda cobraba una plata y al final él obligaba, digamos, al abogado que tenía que hacer ese fallo, pero lo firma la autoridad de tránsito, diciendo que lo exoneraban, que la persona no había consumido licor y que estaba exonerado de toda responsabilidad. Ahí ese sería un delito De falsedad ideológico. ideológica. Claro que sí, Diego. De falsedad ideológica en documento público porque se están plasmando manifestaciones contrarias a la verdad. Y este abogado estaba plasmando que no estaba borracho, pues, coloquialmente, que no estaba en estado de embriaguez cuando efectivamente sí lo estaba. Entonces, por eso les decía que también el caso del policía que plasma aspectos distintos en su informe de captura en flagrancia o qué sé yo, pero son varios. Sobre este delito de falsedad ideológica en documento público, existen varias modalidades, mis doctores. O sea, este delito se puede cometer de varias formas. Una de las modalidades se denomina la falsedad parcial. Ojo, o más técnicamente se denomina la falsedad ideológica parcial. Y cuando hablamos de una falsedad ideológica parcial, pues así como su nombre lo indica, pues estamos haciendo alusión a ese servidor público, ojo, que cambia parcialmente una parte del documento. Entonces, no todo lo que dice el documento es falso, es una parte del documento. Entonces, el documento es genuino porque lo está pidiendo un mensaje, un funcionario público en ejercicio de sus funciones, pero parte de lo que está plasmado en el documento es cierto y parte de lo que está plasmado en el documento es falso. Entonces, no hablamos de todo lo que está plasmado en el documento es falso, no, sino una parte de lo que está plasmado en ese documento. Entonces, acá hablamos de una falsedad ideológica parcial, porque cambiaron. Y básicamente al cambiarse parte del contenido del documento, pues se denomina falsedad ideológica parcial en la modalidad de cambio. Cambiaron algo, cambiaron parte del documento, parte de lo que se consignaba en el documento. Existe otra falsedad ideológica que se denomina la falsedad ideológica parcial en la modalidad de adición. Ojo, adición. Y en este caso, el servidor público le añade al documento hechos o le añade al documento circunstancias que no corresponden con la verdad. Entonces él agrega, ya no está cambiando, sino está agregando aspectos que no corresponden con la realidad. O existe otra que se denomina la falsedad ideológica por omisión. Por omisión. Y en ese caso, pues el funcionario público falta la verdad total. Esa es la que se denomina por omisión. Entonces, esas de pronto de las distintas formas en que se puede manifestar este delito, se puede llegar a presentar ese delito. Entonces se agrega, o se suprime, o se cambia, pero el documento como tal, mis doctores, es auténtico. Lo que es falso es lo que está plasmado en el documento, o porque le agregó el funcionario público, o porque le suprimió, o porque le cambió el contenido. Entonces, se puede presentar en esos casos, mis doctores. ¿Alguna pregunta con relación hasta ahí, hasta ese punto? Listo.
Pues ya sabemos, mis doctores, que hablamos de un delito con sujeto activo calificado, tiene que ser un servidor público en ejercicio de sus funciones. Este delito no admite la tentativa, no la admite. Entonces, mis doctores, ahí ya queda plasmada esa primera clase de falsedad, que es la falsedad ideológica en documento público. Ojo, hablamos de ideológico, ¿por qué? Porque cuando la ley hace alusión a la ideología, es a lo que se está plasmando en el documento. Pero estamos hablando de un documento público. Ojo, falsedad ideológica en el documento público. Se están plasmando aspectos o circunstancias ajenas a la verdad en un documento que es genuino, que es auténtico. El documento como tal no es falso. Lo que está falso son las manifestaciones que están plasmadas en ese documento. Mañana, mis doctores, seguimos con la falsedad material, ojo, en documento público, que ya la material, que es el 287, que nos habla de esa falsedad material. Entonces, mis doctores, muchas gracias por su asistencia y feliz resto de día y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Feliz Buen día. día. Gracias, doctor. Buen día.